En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio High, qué gusto estar con ustedes, compartir este gran espacio que abrió para todos hace 30 años Miguel Stuerman, eh, acompañado siempre por ese gran pilar de Radio High que es Daniel Salzman, y estamos con la compañía de Martín Cirielo, un formidable periodista joven que nos apoya en los mejores modos en todo sentido. Estimados amigos, Bernardo Klicksberg en la pospandemia. Eh, Varias cosas para comentar, estimados amigos, desde la primera radio judía en idioma español. Estimados amigos, sonó una voz en el Open de los Estados Unidos. Open es el famoso certamen de tenis, el más importante del mundo probablemente, que se hace anualmente en los Estados Unidos, por invitación exclusiva a los mejores tenistas del ranking mundial de tenis, el famoso Open americano. Normalmente los partidos se hacen en silencio absoluto para permitir la concentración de los tenistas. Tienen una abundante concurrencia de espectadores que pagan entradas muy costosas para ver los partidos. Y normalmente reina el silencio. Pero una voz quebró el silencio cuando disputaba uno de los partidos de cuartos finales, un tenista alemán muy acreditado, muy serio. La voz gritó varias veces, Heil Hitler, Heil Hitler en el Open Tennis de Estados Unidos, y cantó a continuación del Heil Hitler la canción nazi, Überall, Alemania estará sobre todo el mundo, Alemania, Alemania reinará sobre todo el mundo. Eh, una voz fuerte que venía de las primeras filas, o sea, el de la voz había pagado un precio muy alto para estar en las primeras filas. El tenista alemán tuvo una reacción que sorprendió a todos. Llamó al juez de línea, el umpire, se llama en el lenguaje estas cosas, y le exigió parar el partido y desalojar al nazi que gritaba Heil Hitler. Y paró el mismo el partido, o sea, no lo siguió mientras no desalojaran al nazi. Todos los espectadores aplaudieron cuando vinieron los guardias de seguridad y le exigieron al nazi que se fuera del estadio, se levantara y se fuera del estadio. Esta vez perdieron los nazis. Hubiera estado completo si hubiera salido
el día siguiente que se le hicieron cargos por ofender a todas las leyes antirracistas, etcétera. Por ahora no salió, pero qué gesto del tenista alemán. Por eso los merecidos aplausos. Hay dos Alemanias, la Alemania de este tenista que sabe lo que significa el grito terrible con el que fueron ultimados 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, 700.000 discapacitados, miles y miles de homosexuales y aquellos que se resistieron al nazismo de todos los pueblos europeos que intentaron resistirse. Y la otra Alemania que grita Hitler y no le pasa nada, pues, que forma parte del tercer partido político actualmente de Alemania, que amenaza transformarse en el segundo, que tiene la extrema derecha que está desbordando los límites de la democracia en el mundo entero, tratando de destruirla en sus cimientos mismos y de reflotar los sueños de dominación de una raza sobre la otra raza, de la raza blanca sobre las otras razas. Esas dos Alemanias se enfrentaron en el tenis y se enfrentan a diario. La Alemania que resucita el nazismo tiene 21% de votos según las últimas mediciones. O sea, vuelve a través de aliados inesperados como este. Pocos días después en Estados Unidos, un WASP, un supremacist, mató a balazos a 3 personas de color. Salió a cazar personas de color en Miami, en Florida, y mató a balazos a 3 personas de color. No pudo matar más porque lo detuvieron, lo frenaron. Imagínense salir a matar personas por su color, no las conocía, no tenía ningún vínculo, pero había ingerido totalmente el mensaje nazi y lo practicaba. Eh, Otros nazis que tuvieron posiciones muy destacadas fueron cabecillas de los Proud Boys, los muchachos orgullosos. Estos muchachos orgullosos son los que encabezaron, estuvieron entre los que encabezaron el golpe de Estado que se intentó en los Estados Unidos, negando que Biden había ganado las elecciones, alegando que su rival derrotado había sido estafado y tomando el Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos. Los jueces terminan de fallar el fallo final contra los 2 líderes máximos de los Proud Boys: 30 años de prisión para uno, 20 años de prisión para otro. Estos son de los que envenenan a diario las redes sociales y enferman a asesinos potenciales como el que mató a las 3 personas de color en los Estados Unidos. Y hay una gran potencia que proclama todos los días de que va a destruir el Estado de Israel íntegro. Irán hizo una gran exhibición de fuerza militar para intimidar a Israel, o sea, mostrando sus nuevas armas
y su nueva potencialidad militar para atacar al Estado sionista, al Estado judío, amenazando con la destrucción y con el genocidio. Eh, ese Irán termina de ser admitido, ese Irán que masacra a su propia población, que a un año del asesinato de la joven que caminaba por la calle por tener un pequeño detalle en el velo que la policía de la moralidad estimó implicaba una falta que merecía la muerte, la asesinó. Eh, y las mujeres de Irán y el pueblo entero se rebelan en cada aniversario y este año se han reforzado al máximo las medidas represivas y preventivas de todo orden, a la cárcel e incluso a la horca con quienes traten de desgozar alguna protesta. Este régimen infame, esta dictadura atroz hacia adentro y asesina hacia afuera, que arma permanentemente a Hezbollah, a Hamas, al gobierno troglodita de Siria, donde hay una rebelión importante de nuevo ante el hambre y la desesperación de la dictadura, de la opresión feroz. Fue admitido en los BRICS. Los BRICS son varios países muy influyentes, China y Rusia entre ellos, la India, Brasil y Sudáfrica, e hicieron una lista en su última reunión de otros 6 países que invitaban a formar parte de los BRICS. Rusia propuso a Irán con toda fuerza y Irán fue admitido entre 44 países que habían pedido su admisión, países, la mayor parte de ellos civilizados y democráticos. eh, Se admitió, se le dio prioridad a Irán, legitimando a una dictadura sangrienta y que quiere genocidar al pueblo judío. Todo esto nos debe llamar a Rusia. Irán tiene una alianza militar muy férrea. Es la Rusia de Putin la que masacra al pueblo ucraniano y a los mismos jóvenes que envía al frente sin ningún entrenamiento a los jóvenes rusos. Y es la Rusia de Putin que termina de ordenar que se reescriban todos los textos de historia para que se enseñe la historia según Putin, o sea, según la mirada de esta dictadura feroz en que se ha transformado el país bajo esa égida. Estimados amigos, quería traer a la atención de ustedes, junto al antisemitismo y al racismo que debemos estar combatiendo permanentemente como pueblo judío y con personas democráticas, quería traerles las nuevas alarmas que las Naciones Unidas y varios organismos internacionales, la OECD, la Unión Europea, trajeron estos días sobre el secretario general de Naciones Unidas, lo llama, se inició el colapso del clima, sobre los avances de la crisis climática. Algunas noticias son por todos ustedes conocidas. Eh, en China un tifón fenomenal con muchísimas víctimas y 1 millón de desplazados. En Grecia un incendio que hizo arder todo el país durante muchos días y especialmente en las localidades con más afluencia turística.
En Canadá aumenta la masa de toneladas que envenenan el aire como consecuencia de olas de incendio. La nueva normal, como dice la ONU, son los incendios. Todo esto está producido de incendios de vastas extensiones boscosas. Todo esto está producido por el ascenso sin freno del dióxido de carbono, combustibles sólidos que envenenan el aire. Y en sus nuevas prevenciones, Naciones Unidas advierte contra el aire envenenado. Los últimos datos que mencionan estas alertas son que nada menos que el 94% de la población del planeta consume un aire que está por arriba de los estándares admitidos y mueren por año tantas personas por contaminación del aire como las que mueren por ingerir cigarrillos. O sea, el aire contaminado mata a 7 millones de personas por aire, por polución. eh, y las masas de toneladas de dióxido de carbono, los incendios voraces, transformados en la nueva normal del clima, afectan a 4.500 millones de personas, junto con los huracanes y las inundaciones, todas las manifestaciones de lo nuevo en el clima. Los mares recalentados tienen mucha influencia, se arruinan hacia adentro, destruyen eh, las especies pesqueras, eh, destruyen los corales y convierten a los mares, según lo dice el Instituto Europeo Copérnicus, en una especie de sauna permanente donde es imposible vivir para muchas especies pesqueras. Todo esto es un presagio de que pueden venir cosas aún peores, porque según las Naciones Unidas nos estamos acercando a superar el 1,5% de dióxido de carbono y de envenenamiento del aire respecto al nivel que había antes de la revolución industrial. Y cuando nos lleguemos a eso que puede ser en el año 30, 2030, si no se combate como corresponde, entramos, dice la ONU, en sus nuevas alarmas en tierra desconocida de cataclismos climáticos de intensidad, fuerza y permanencia desconocida. Entre ellos estará terremotos como el que termina de producirse en Marruecos, con más de 2.800 víctimas, y recuentos en ascenso, grandes cataclismos naturales, donde la incidencia de un medio ambiente desequilibrado, de ecosistemas destruidos, pesa. ¿Y cómo salimos de esto? La reunión del G20 tuvo una buena noticia. Una es que la resolución de pelear contra el cambio climático, salvo muy contadas excepciones, la resolución casi unánime. Y otra, la de que si siguen trabajándose, invirtiéndose como se está haciendo las energías limpias, para el año 2030 habrá una producción de energías limpias reemplazando a las energías sucias
el petróleo, el gas y el carbón, habrá una producción de energías limpias que será 3 veces la que hay actualmente. Eso hará una diferencia importante. Se necesita mucho más, pero eso hará una diferencia importante. Y uno de los países que hace una diferencia importante, sin ninguna duda, es el Estado de Israel. Mientras la mayoría del mundo teme por los bosques incendiados y una gran causa que han tomado las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, parar la deforestación. Israel paró la deforestación desde el primer día que se convirtió en Estado. Creó en el desierto forestas únicas. Es el país con más árboles por habitante, porque los protege sistemáticamente y los cultiva a través de esa gran institución nacional que es el Caribe de Israel, que nació antes que el Estado todavía. Y Israel protege y cultiva la energía solar, como ya hemos mencionado en otras oportunidades, recicla el agua desechable. Ahora inventó un nuevo método para extraer energía de los desechos y otro para extraer energía de las olas del mar, y está agregando nueva ciencia y tecnología a lo ecológico y a otros campos fundamentales como la medicina permanentemente. Es uno de los países que está en la lista de los que están trabajando en la punta por preservar al género humano. Eh, Al llegar al Año Nuevo judío y al Día del Perdón, hay que recordar que el Día del Perdón es el día en donde se hace una autocrítica por las fallas cometidas contra otros seres humanos, contra el planeta, y también por las omisiones, dice la Biblia, por las omisiones. Israel ha hecho mucho en los dos campos, ¿no? El de las omisiones es uno de los países punteros en el no haber omitido la protección del planeta. El Día del Perdón significa hacer autocrítica y salir con fuerzas renovadas a no permitir omisiones éticas de ningún tipo, dice la Biblia. Orgullosos las comunidades judías de esta ciencia y tecnología israelí que están colaborando con salvar un mundo amenazado. Habrá 3 veces más energías limpias, entre otras por la contribución científico-tecnológica fenomenal del Estado de Israel. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.